momentos en la vida donde parece que todo cambia al mismo tiempo. Tu cuerpo ya no responde igual, tus emociones se intensifican, la paciencia se acorta y mientras atraviesas la menopausia o la perimenopausia, tus hijos están creciendo, muchos entran en la adolescencia y tu relación de pareja también empieza a sentirse distinta. Muchas mujeres viven esta etapa en silencio, pensando que el problema es ellas o la relación, cuando en realidad están atravesando una transición profunda que impacta todos sus vínculos. Para hablar de este tema desde una mirada relacional, familiar y culturalmente sensible, hoy me acompaña Patricia Hidalgo, que acompaña a mujeres en etapas transitorias como la maternidad, la menopausia, a navegar las demandas emocionales de la crianza actual, entendiendo cómo el desarrollo, la cultura y la salud mental influyen directamente en nuestras relaciones. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Hola, hola. Gracias por tenerme aquí. Gracias por venir a hablar de este tema. Mira, muchas mujeres llegan a esta etapa pensando que la menopausia es solo algo hormonal o físico. ¿Qué cambios emocionales y relacionales suelen aparecer, según lo que tú has visto, durante la menopausia que impactan la vida familiar o relacional? Bueno, cambios emocionales que empezamos a ver en la vida de una mujer a nivel relacional tienen principalmente que ver con el cambio hormonal que está sucediendo dentro del cuerpo. Todas las mujeres tenemos una cantidad específica de estrógeno que empieza a irse en picada y eso afecta directamente nuestras emociones. Y cuando eso empieza a afectar nuestras emociones, también empieza a afectar cómo interactuamos con los demás, incluyendo la pareja, incluyendo los hijos. Aquí es donde empezamos a ver un poquito de esos cambios que empiezan a impactar cómo la mujer en esta etapa transitoria empieza a sentirse que hay cosas que no se sienten tan bien ahora o hay cosas que se sienten mucho más intensas en este momento, que tiene que ver con todos estos cambios hormonales que también producen una cantidad enorme de síntomas que pueden variar de mujer a mujer. Ok, sí, porque siento que a veces, no sé, hay mujeres también que nunca se sintieron emocionales, ¿no? Y de repente empiezan a llorar más o irritarse más, ¿no? O con más facilidad o sentirse como desbordadas y pues me parece súper interesante. Entonces es hormonal, la razón por la cual esta etapa puede remover tanto a nivel emocional. Sí, 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 es intensamente hormonal y por eso hay específicamente diagnóstico de depresión relacionado a la menopausia, la transición a la menopausia, ¿verdad? Ansiedad relacionada a la transición a la menopausia, porque aunque puede sentirse un poquito parecido a lo que es la depresión y la ansiedad cuando no estamos en esta etapa transitoria, hay unos componentes específicos que tienen que ver con esos cambios hormonales que están sucediendo. Claro. Yo digo que siempre lo más importante es como cuando tienes un paciente es que se, que se vaya a hacer un estudio médico, ¿no? Como para quitar eso primero a un lado y después poder hablar de salud mental, porque a veces se confunden. Sí, sí. Para hacer estudios médicos, ¿verdad? El único issue, ¿verdad?, que aparece ahí es que no hay exámenes médicos que te puedan decir específicamente, usted está empezando a transitar la perimenopausia, ¿verdad? Que es lo que viene antes de la menopausia, porque puede empezar incluso hasta 15 años antes de que la mujer entre en la menopausia de por sí, ¿verdad? Y solamente hacer una diferenciación importante. La menopausia son 12 meses consecutivos sin la regla. Entonces, la mujer pasa la menopausia en un día, ese día que cumples 365 días sin la regla. Ok. Pero los síntomas o el proceso interno biológico puede empezar a suceder 15 años antes. Entonces, Mm. puede ser que dependiendo de tus síntomas, lo que tú estés presentando no sea necesariamente o directamente relacionado, por ejemplo, a tu regla, que es como que el indicador más específico de que estás en la menopausia. ¿Tiene sentido eso? Sí, sí, claro. Como que hay muchos otros síntomas que pueden pasar antes, pero la gente no habla mucho de eso, no los reconoce No lo y reconocemos. ok. Y otra cosa que pienso que es algo que no se habla mucho es que muchas mujeres hoy en día atraviesan esa menopausia al mismo tiempo que sus hijos atraviesan la adolescencia, que es otra etapa de cambios intensos. ¿Qué dinámicas ves tú en tu práctica
que aparecen cuando una madre en menopausia y un hijo adolescente atraviesan cambios emocionalmente fuertes al mismo tiempo, porque eso debe ser caos. Sí, es caos, ¿verdad? Y una de las cosas que yo observo en la transición que la mujer pasa en la menopausia y en la crianza, ¿verdad? Cuando está criando al mismo tiempo, específicamente con adolescentes, es que, y un dato curioso, ¿verdad? Es que la menopausia está asociada o se ve casi igual hormonalmente a la transición que se experimenta en la adolescencia. Son como etapas hormonales transitorias. Entonces, hay ciertos paralelos de lo que pasa a nivel corporal y cómo eso impacta en nuestro humor, así como te pasó a ti y me pasó a mí, ¿verdad? Transitamos la adolescencia, que uno tiene emociones muy intensas, que uno puede sentir en ese momento que las cosas son todo o nada, ¿verdad? Vamos un poco a esos extremos emocionales. Entonces, imagínate lo que es eso en una casa donde hay un adolescente o una adolescente, niña o niño, y una mamá que está también transitando por ese periodo. Entonces hay Mm, poca paciencia, hay poca tolerancia, hay aumento de frustración, ¿verdad? Entonces cosas que pudieran ser, por ejemplo, un niño o una niña que tiene 8 años, ¿verdad? Que está todavía, no está en esa etapa transitoria, voy a poner un ejemplo, y ¿verdad? Puede sentarse a hacer su tarea y si no sabe hacer algo, ay, le pregunta a su mamá, ¿verdad? O sea, trata de buscar soluciones. En la etapa de adolescencia, donde la demanda también es mucho más alta a nivel académico, la adolescencia está, ¡ah! Y empezamos ¿verdad? O sea, empezamos a dar puños en la Un show. que no puedo, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el paralelo en la vida de esa mamá que está en ese proceso también de transición hormonal? Cuando ujú, el niño o niña tenía 8 años, la mamá se podía sentar y no estaba en este proceso hormonal, ¿verdad? La mamá se podía sentar y decir, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Puede ser que podemos llamar a la maestra. En la adolescencia, cuando ella también está en su etapa transitoria, pero es que cuántas veces te he dicho que tú tienes que ocuparte de tus tareas. O sea, ¿verdad? La manera en que manejan Claro. esas cosas se ve muy diferente y eso también impacta cómo nos sentimos por dentro, tanto el ujú, niño como la mamá, ¿verdad? Porque entonces se producen también sentimientos de culpa, o sea, hay una interacción que es bien, bien retadora en ese momento ujú. para que sea armoniosa la mayoría de las veces. Sí, o sea, me imagino que hay malentendidos, ciarces, o sea, de todo tipo de y bueno, yo sé que hoy nos estamos enfocando en los adolescentes, pero también siento que está el otro extremo, porque ¿cuál es el average, el averaje de la edad que una mujer pasa a menopausia? 50 y En los pico. Estados Unidos es 51, a los 51 años. Imagínate. Entonces están los que tuvieron los hijos poco más temprano y ahora son adolescentes, y ahora están las mujeres que están teniendo hijos a los 40 y Yes. van a pasar por la menopausia como un niño de 7 8 años, Sí, que también es otra cosa, pero exacto. bueno, Tiene sus demandas también. Exacto, sí, sí. Yo creo que la mujer en estos años que estamos viviendo ahorita, donde sí la mujer está teniendo hijos a una edad más avanzada comparado con lo que era hace 50 años, ¿verdad? Donde también, y esto quiero pensar que es algo bueno, estamos teniendo conversaciones más abiertas acerca de lo que es la menopausia, los síntomas que podemos hacer, cuáles son los tratamientos, alternativas, todo eso, y poder dar herramientas, ¿verdad? Que yo creo que es el mayor reto de cómo manejamos eso a nivel individual y a nivel de las diferentes identidades que tenemos en la vida, como ser mamá, ser esposa, ser hija, ¿verdad? Que es otro rol. Empieza en esa transición a ser bastante retador, eh, porque por lo mismo, ¿verdad? Empiezas a tener, si tus hijos están entrando a la adolescencia y tú estás más cerca de los 50 que lo que era hace 50 años y tus padres o tu mamá en ese momento, ¿verdad? Está entrando a la vejez, ¿verdad? Donde se necesita mucho más apoyo. Por eso que también estamos hablando mucho de la carga mental de la mujer, ¿verdad? Porque entonces estamos en la mujer históricamente, ¿verdad? Es una cuidadora por naturaleza.
Y en ese momento donde estás cuidando a tus hijos, cuidando a tu mamá y te tienes que cuidar tú o cuidando a la pareja, mucho, es mucho. Exacto, y lo que tú dices, la pareja, porque mientras todo esto ocurre, la relación de pareja muchas veces queda como en segundo plano o se convierte en el lugar donde, no sé, es donde descargas el estrés acumulado. ¿Cómo impacta este proceso en la mujer en la relación de pareja y en la convivencia cotidiana? Bueno, mucho, porque esos mismos cambios emocionales que vemos que la mamá se convierten en un reto con sus hijos, también se convierte en un reto con la pareja, especialmente cuando la comunicación en esa pareja no tiene unas bases sólidas y fuertes. Porque ya esa etapa de la vida, tú quieres pensar que esa pareja puede estar, ya puede haber estado junta por lo menos 10 años o más. A veces. A veces, ¿no? A veces, pero si estás criando unos adolescentes que son de esa misma pareja, ¿verdad? O sea, tiene que Ujú. haber una base sólida donde la mujer pueda también reconocerse. Y creo que, Michelle, esta es otra parte súper, súper, súper importante de todo este proceso. No muchas mujeres están conectadas con su cuerpo y sus emociones. Es verdad. Separado por, sin Quitando la menopausia en no, y general. sin meternos en el tema del peso, porque las mujeres con el peso te lo pueden decir, yo pesaba tanto a tal edad, o sea, hay una obsesión bastante grande con ese tema. Pero aparte de eso, no somos muy conocedoras de nuestro cuerpo y muchas mujeres no tienen la sensibilidad de poder conectar. Por ejemplo, nuestro ciclo menstrual tiene 4 fases y hay muchas mujeres que todavía no se saben las fases, todavía no saben cuál es el impacto a nivel emocional que cada fase tiene. Porque, ¿qué pasa? Si fuéramos un poquito más conscientes de esa información, también podemos anticipar, ay, mira, estoy en esta semana, le podemos decir a la pareja, no me estés tocando ahorita porque no me provoca, o necesito estar acompañada más afectivamente, ¿verdad? O sea, si pudiéramos tener Ujú. esa seguridad en nosotras mismas de cómo funciona nuestro cuerpo, qué son mis necesidades y cómo las comunico a esa persona. Y obviamente si la otra persona puede tener reciprocidad en ese proceso, oye, lo navegamos mucho más. Excelente. Y hoy en día hay muchas aplicaciones que ayudan en eso. Yo Sí, tengo una que, bueno, en Estados Unidos se llama Stardust, pero hay muchas que siento que la gente sí se está educando más, pero todavía está esta barrera, especialmente la gente que ya es más adulta. y también en el tema de la masculinidad, ¿verdad? O sea, hay muchas parejas, si Mm, hablamos de parejas heterosexuales, donde si estás casada con un hombre, si tienes una pareja, hombre, que no ha sido también educada en este proceso de entender los procesos femeninos, ujú. ey, entonces te toca entonces de paso enseñarle a la pareja, mira, esto es la menopausia. Sí toca, sí toca. Yo le estoy enseñando al mío, porque el mío no le, o sea, como que siento que los hombres es así como que regla, sangre, asco, guácala. Y para ellos es como un inconveniente, ¿no? Porque es como que lo que tú dices, no me toques o no estoy de humor o no quiero. Y entonces toca como que educarlos como que, mira, hay diferentes fases, por eso es que tengo estos síntomas, o sea, como que tienes que entender, no soy yo, es ella. Pero sí, es un proceso. Lo importante, o sea, lo difícil no es que enseñar a la pareja, lo importante es tener una pareja que quiera aprender y que te quiera entender y que tenga esa capacidad de extender su mente. Y que haya las bases sólidas de comunicación para que eso se Exacto, pueda dar, ¿verdad? Porque exacto. tú puedes tratar a todo lo que tú quieras en tu mente, pero si no lo sabes. Entra por aquí, sale por acá. O si viene de una manera, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿qué está pasando también mucho? Hay mujeres que a través de este proceso transitorio, ¿verdad? Empiezan a experimentar ansiedad que nunca la han experimentado en su vida. Mujeres que no sufren de ansiedad y empiezan a tener episodios ansiosos en la transición a la menopausia, sin saber que eso está conectado a nivel hormonal. Entonces, hay más outburst, ¿verdad? Entonces, la pareja como Más reactividad. hay mucho más impulsividad, ¿verdad? Porque Impulsividad. otra vez, todas las hormonas, las que se llaman las hormonas de la felicidad, la dopamina, la oxitocina, todo eso empieza a irse en picada. ¿Y eso qué quiere decir? Que las otras hormonas están ahí remando para poder decir, no, pero sonríe, no, pero, o sea, entonces es difícil Ay, Dios. mismas. Entonces, imagínate el proceso de compartirlo con la pareja y que la pareja lo entienda, porque la pareja es como que Ujú. me estás hablando o sea, En chino. yo no entiendo. Y muchas parejas, bueno, porque yo lo he visto, yo hago terapias de pareja, siempre dicen, antes nos entendíamos mejor, o antes había más paciencia,
o antes conectábamos más. Entonces, hay demasiados cambios que suelen aparecer en la comunicación, en la intimidad durante esta etapa. Sí, sí, hay muchos cambios en esta etapa y por eso creo que una de las, otra vez, la base más principal es la comunicación, pero es también que la mujer se pueda conocer a sí misma. También es tener la confianza en que cuando tú vas a un doctor, ¿verdad? Porque tú estás experimentando, vamos a suponer los calorones, que es uno de los síntomas, 80% de las mujeres experimenta calorones en la perimenopausia y en la menopausia también. Y tú vas a un doctor tratando de explicarle, "Ay, es que no puedo dormir, ¿verdad? El sueño está altamente impactado en esta etapa. Las mujeres necesitamos mucho más sueños que los hombres en general, entonces nos volvemos más irritables, pero le dices eso al doctor y ¿qué te puede decir el doctor la mayoría de las veces? Bueno, eso es normal cuando uno se pone viejo y sobre todo si son doctores hombres. Entonces, Mm, aún, claro, eh, es, desconexión. right, es dismissive, es como no se atienden las necesidades de la mujer en ese momento, porque si tú estás yendo a un profesional y el profesional te está diciendo, mira, no, eso es porque te estás poniendo vieja, básicamente. Entonces, no siente, la mujer siente, soy yo, esto está pasando porque yo, o sea, entonces no sabemos todavía cómo usar herramientas para decir, no, ya va, o sea, esta opinión no me soluciona el problema, me voy a otra persona o lo comunico diferente, ¿verdad? Y eso todavía yo creo que es un proceso que está ahí, o sea, que está apenas en una semillita, pues, o sea, todavía Mm. no ha florecido porque, claro, No están los recursos, los médicos. Por ejemplo, la menopausia por lo menos se habla un poco más, pero la perimenopausia, olvídate. no solamente que no se habla tanto, pero es que si lo hablas con algunos doctores, los doctores también así que eso no existe, o sea, eso no es verdad. Sí, exacto. Entonces es duro, o sea, es duro para la mujer Ajá, su propio advocate, ¿verdad? O sea, ser sí, su propia advocate, abogar por sí su misma. propio apoyo. Sí, o sea, es difícil porque si te empiezas a encontrar, o sea, un poco de paredes ahí, vuelvo y repito, empieza la mujer a sentirse, soy yo. Sí, he ido a 5 doctores y todos me han dicho, todo está bien, porque esa es parte de lo que decía antes, ¿verdad? Que no hay como un examen que te pueda decir, mira, sí, a menos que Claro, tú quieras un examen hormonal semanal por 3 meses, o sea, que nadie te va a hacer eso. Pues es como, sí. es difícil enfrentar eso desde el punto de vista de la mujer y bueno, realmente Ahora, la ¿cómo se dice? Estar irritado todo el tiempo, el cansancio, la baja tolerancia, suelen venir acompañados, en mujeres que sienten como que deberían poder con todo también. Entonces, vamos al tema de juzgarnos. ¿Cómo podemos entender todas estas reacciones que estamos hablando sin juzgarnos, ni dañar la relación con nuestra pareja o con nuestros hijos? Sin juzgarnos. sin juzgarnos. Esa es la parte más difícil, yo creo, ¿verdad? Porque yo también pienso que la mujer como mujer, ¿verdad? En el rol de cuidadora, asume una responsabilidad muy grande que cuando una cosa falla es mi culpa, ¿verdad? Entonces está siempre todos estos roles, ¿verdad? Todas estas identidades que tenemos están asociadas mucho a la culpa cuando una cosa no funciona. Siento que lo más retador de transitar este proceso es no caer en ese, el que llamo yo el hueco negro cuando estoy hablando con mis pacientes, porque es muy difícil salir de ahí. Es más fácil también ver o enfocarte o pensarte o darte cuenta de las cosas que no están funcionando, de las cosas que tú ahora, ¿verdad? Yo tengo pacientes que me dicen, pero es que yo nunca le había gritado a mis hijos así. Yo nunca me había sentido que no quiero que me toquen, que vienen y me quieren dar un abrazo. Y entonces es como, hay que tener un proceso de autoconocimiento que te ayude a entender que hay un proceso hormonal y claro, también porque como no podemos verlo, o sea, vuelvo y repito, el tema del peso, uno lo ve ahí, estoy engordando, estoy, pero lo que está pasando dentro de nosotros con nuestros hormonas y nuestras cosas, no lo vemos. Entonces, es como, ¿de dónde saco esa conexión para poder también saber qué es lo que tengo que hacer? Para no sentirme tan abrumada, para manejar las frustraciones en mi relación de pareja y en mi relación con mis hijos. Es difícil. Es difícil. Claro, y pues en mi opinión, en las culturas latinas también es como que otro nivel más, ¿no? Siento que
las mujeres siguen cargando con esa expectativa grande o muy alta de ser buena mamá, buena pareja, tengo que ser la fuerte, disponible todo el tiempo, incluso cuando el cuerpo y la mente te piden pausa, ¿no? Es bastante difícil. Sí, que eso yo creo que es otro de los elementos que en, en la sociedad en la que vivimos hoy hay muchas más mujeres trabajando a tiempo completo, más siendo mamá, más siendo pareja, más ocupándose de los padres. Entonces, por eso es que esa carga, si no sabemos cómo darle a nuestra mente y a nuestro cuerpo, ¿verdad? La atención que necesita. Y hay tres pilares fundamentales que son el sueño, la alimentación y el movimiento del cuerpo. Si tú puedes mantener esas cosas en una, casi que en una balanza con todas las otras demás cosas que tenemos que manejar en el día a día, es mucho más probable que puedas transitar estas etapas con un poquito más de facilidad. Pero muchas veces también depende de tu pareja, porque, por ejemplo, ¿qué está pasando? Hay mujeres que están teniendo hijos por primera vez a los 40, ¿verdad? El niñito de 5 años a los 45 ya empieza a tener síntomas, no puede dormir bien, pero el bebé, el niñito se está parando a las 5, el niñito de 5 años se está parando en el medio de la noche, no duermes bien, la pareja no se ocupa, ¿me entiendes? Entonces es como una cosa que se va acumulando. Y si no sabemos que esos tres pilares tienen que ser atendidos, entonces esa fuente de donde necesitamos sacar recursos se agota, Vacía, está vacía. sin agua. Hay un hueco ahí, pero profundo. Entonces es difícil. Y Ujú. ojo, te digo, yo también he trabajado con familias donde, por ejemplo, una mamá que tiene 45 años, ¿verdad? Y tiene un niño de 3 años y un niño de 7 años. Y tiene una pareja que entiende y que está en conocimiento y que es donde hay una comunicación abierta, pero no hay manera de obligar a ese niño de 3 años que duerma por la noche. Entonces, ella puede, por más que ella dice, bueno, mi pareja se está ocupando de ese bebé 3 noches a la semana, las otras 3 noches la hago yo. ¿Entiendes? Como aunque haya una división de esa responsabilidad en ese momento, ella no va a tener las horas óptimas de sueño para poder sentirse mejor. Entonces, eso es un reto también, porque nosotros como sociedad, millones y millones de años atrás, hacíamos crianza en tribu, ¿verdad? O sea, hacíamos crianza, Ujú. una forma en que mamá podía enfocarse en una o dos partes de su identidad, como ser pareja y ser mamá, y toda esa red de conexión se ocupaba de otras cosas, o sea, colaboraba, ¿no? Eso no existe hoy en día. Entonces, es difícil porque todas esas cargas ahora están en la cabeza de la mujer por la mayoría del. Ahora, eso es un privilegio, si tienes nanny, alguien que cocine, alguien que limpie. Yo sé que en Latinoamérica es un poco más común, porque creo que hasta yo me crié así, en Venezuela, en Colombia, pero en Estados Unidos no es lo normal, o sea, la verdad que sí es un privilegio. Sí, sí. Entonces, ujú. Ahora, para las parejas que están escuchando o los hijos, ¿qué pueden hacer ellos como para acompañar mejor a una mujer o su mamá o su pareja que atraviesa la menopausia? Mira, yo pienso que hay que poder nombrar e identificar qué es lo que está pasando. Algunas veces no podemos saber que esto viene de esos cambios hormonales, ¿verdad? Pero que cada quien desde ese núcleo familiar puede decir, me siento desatendido, frustrado, cansado, lo que sea, ¿verdad? Si cada quien tiene la seguridad como núcleo familiar de comunicar cómo te sientes y qué es lo que necesitas, es mucho más fácil que como núcleo se soportan unos a otros. Ujú. Pero eso tiene que venir desde antes, o sea, eso no puede empezarse a formar en ese proceso, no, o sea, a nivel de desarrollo mental, no tenemos la capacidad de hacer eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de la mujer, están hasta aquí, o sea, de cosas, entonces no hay, es como cuando estamos en ese fight or flight, ¿verdad? No hay acceso a la parte lógica de nuestro cerebro, todo está, estamos actuando desde aquí, hay que hacer, resuelve, muévete, lleva, Ujú. trae, me cocina. O sea, estamos como mucho en automático. Y los niños, hijos, así sean jóvenes o adolescentes, están en su mundo también. Tener eso se requiere de una base muy sólida donde podamos decir abiertamente, it's okay to share your feelings. O sea, está bien que hables de tus sentimientos. Vamos a ver cómo como familia podemos manejarlo. Ujú.
porque eso, o sea, muchas veces tampoco sabemos, o sea, siento esto, no sé qué necesito. O sea, son 2 cosas, Mm, identificar la emoción, identificar la necesidad, son 2 cosas diferentes también. sí, también es que la menopausia se ve como un problema personal de la mujer, ¿me entiendes? Entonces eso le agrega como otro layer, otra capa al, al, al problema. No, en realidad es un proceso, como lo estamos hablando, que afecta todo el sistema familiar. ¿Cómo podemos hacer que nuestra familia entienda eso? Que la menopausia no es solamente mi problema, que es algo sistemático. Sí, exacto, que nos afecta a todos, y yo creo que eso es con información, información. No información de el artículo En de TikTok. sí, o sea, por favor, tenemos que ser un poquito más diligentes en encontrar información que esté basada en investigaciones. Hay una página que se llama la Asociación Americana, American Association of Menopause, la Asociación Americana de la Menopausia, donde hay un montononón de información. Hay información disponible en español, porque cuando empezamos a entendernos a nosotros mismos, entonces podemos comunicarlo. Si nosotros no lo sabemos, es imposible comunicar eso, ¿verdad? Y yo creo que hay una cosa importante que me gustaría mencionar, ¿verdad? Que cuando hablamos del hombre de, de forma estereotípica, ¿verdad? Cuando hablamos del hombre, como que el que no sabe, ¿verdad? También tenemos que hacerlos nosotros partícipes. Ellos no se van a venir a decir, o sea, me explico, como que, Cuéntame más. sí, o sea, ¿qué es la menopausia? Y como, Ayúdame a entenderte. o sea, eso no va a suceder. No es lo más común. Sí hay, pero no. Común, sí, no es lo más común. Y también yo creo que no solamente a nivel de la pareja, pero con los hijos varones también hay que tener conversaciones abiertas de lo que es la regla, de lo que son los procesos hormonales, porque entonces estás criando a un futuro hombre que va a tener una noción, ¿verdad? De que esto no es ella está loca, está una loca, sino que, bueno, hay cosas que impactan el cuerpo de la mujer que no es igual en el cuerpo de los hombres. Y esto Sí, es súper, súper importante. sí, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿cuándo, tu opinión profesional, cuándo es importante buscar apoyo profesional para la persona, para proteger la relación de la pareja o el vínculo con tus hijos? Mira, yo creo que las mujeres, hay un grupo privilegiado de mujeres que tiene síntomas que son muy específicos de la menopausia y es más fácil. Por ejemplo, si tú estás teniendo los calorones, si tú estás teniendo resequedad vaginal, por ejemplo, que es otro de los síntomas bien, bien común, y sabes que eso, o sea, tu doctor te va a decir, bueno, esto es relacionado a esa transición en la menopausia. Y eso está impactando tu funcionamiento diario, tu relación con tu pareja, ¿verdad? A nivel de intimidad, cuando eso también está impactando cómo te desenvuelves en tu trabajo. Entonces, tenemos que buscar ayuda profesional, no solamente para atender los síntomas físicos, pero también cómo esto nos impacta aquí, ¿verdad? Porque empezamos a desarrollar ansiedades, empezamos a desarrollar depresión. Las mujeres que tienen ya un historial de ansiedad o depresión, incluso de em, los trastornos en la etapa perinatal de ansiedad y Ajá. depresión en el posparto tienen más probabilidades de desarrollar ansiedad y depresión en la transición a la menopausia. Again, porque No sabía. todo está mezclado con estos cambios hormonales de picos altos y bajos del proceso Ok. hormonal y cómo eso impacta nuestro humor. Sí. No sabía, está interesante ese fact, ese Sí, dato. sí. Bueno, quiero cerrar hablándole directamente a las mujeres que escuchan esto o que nos están viendo y que sienten que están fallando en sus relaciones o como madres, cuando en realidad lo que están es atravesando una transformación súper profunda. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a las mujeres que sienten que esta etapa está poniendo a prueba sus relaciones? Bueno, a las mujeres que estén en esta transición, quiero decirles, la menopausia es un proceso natural de la vida, así como lo es la adolescencia. Y hay información disponible para que tú la puedas transitar de la mejor manera posible. Aunque tengas síntomas, aunque eso esté inicialmente impactando tus relaciones, hay manera de transitar esta etapa normal por la que pasan todas las mujeres en todo el mundo de una manera más amable. No te niegues
la oportunidad de hacer esto con apoyo. Me encanta. De verdad, o sea, si estás escuchando esto y necesitas más información, también puedes contactar a Patricia, con mucho gusto, ella te puede atender. Pero sí, me encanta que diste los recursos también, las páginas web, siempre es bueno, hay que educarse. Yo siento que más y más estamos hablando de salud mental, de cosas de health, ¿no? De salud en general, y me parece estupendo, pero también como que la información no va a llegar a ti, tú tienes que ser la que busques la información a veces y escúchate a ti misma, escúchate a tu cuerpo, conócete para que entiendas la diferencia. Sí, y seamos proactivas, ¿verdad? O sea, no te quedes nada más con la primera respuesta si eso no satisface tu necesidad. Diga, gracias, gracias por su tiempo y busque otra. Next, thank you. Existen, de verdad. Ay, bueno, gracias por acompañarnos. Si te quedaste al final, déjanos saber qué opinas de este episodio. Déjanos saber si tienes alguna pregunta, puedes dejarlo en el comentario. No te olvides de seguirnos por Apple, Spotify, YouTube y bueno, Instagram, morcrudo.podcast. Gracias, nos vemos la próxima semana.